Tenemos un gobierno que está tomando una serie de decisiones muy controvertidas. Esto ha generado, por supuesto, discusiones con distintos grupos de la sociedad, entre ellos, pues muchos de los empresarios que operan en nuestro país. ¿Cuál es la posición de los empresarios? ¿Qué se está haciendo bien? ¿Dónde hay críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Hoy tengo la oportunidad de conversar con Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, en la propia sede de esta organización. Gustavo de Hoyos, gracias por estar con nosotros en la Sergio, entrevista. qué gusto saludarte. Andrés Manuel López Obrador es un presidente que por una parte está ofreciendo una serie de medidas concretas como la cancelación del aeropuerto que han sido muy cuestionadas por parte de la Coparmex. Por otra parte, está manteniendo finanzas públicas sanas, el peso se mantiene estable. ¿Cómo están viendo ustedes esta combinación de factores? Pues como bien apuntas, una gestión con claroscuros. Me parece que quien quiera ver con una posición binaria solamente los negativos o todo éxito no corresponde a la realidad. Pero así es un poco López Obrador, genera o posiciones absolutamente negativas o posiciones absolutamente positivas, ¿no es así? Sí, nosotros reconocemos en el presidente decisiones importantes en materia, por ejemplo, de finanzas públicas, de mantener la estabilidad presupuestal. Reconocemos que ha cumplido hasta la fecha su promesa de no instrumentar nuevos impuestos. Le reconocemos claramente las decisiones que ha tomado en materia de seguridad pública para conformar una nueva secretaría, para instituir la Guardia Nacional. Le reconocemos estas decisiones para dejar atrás aquellos excesos alrededor de la gestión del presidente de la República. Es decir, hay temas desde luego que debemos reconocer, pero también hay que decirlo con claridad, nos preocupa a sobremanera este proceso de deconstrucción institucional que hemos visto y que de no tener un freno podría afectar los fundamentales de la democracia en el país. De construcción institucional. Dame ejemplos, Gustavo, por Sí, favor. el país a lo largo de 4 décadas estuvo construyendo instituciones para que México contase con una presidencia mucho más acotada, dejar atrás la presidencia imperial que tuvimos en el país durante buena parte del siglo pasado. Así fue como surgieron instituciones con autonomía, como el Banco de México, en materia electoral, como el IFE, ahora el INE. Así vimos darle autonomía al INEGI, por ejemplo. Vimos crearse órganos reguladores en funciones tan importantes como telecomunicaciones, como energía. Lo que hoy vemos en lo cotidiano es que estas instituciones que para nosotros son fundamentales en la conducción democrática han sido vulneradas a veces mediante la postulación de personas sin las capacidades para integrarlos, a veces restándoles el presupuesto indispensable para cumplir con sus atribuciones o simplemente mediante violencia verbal por parte del presidente, poniendo en entredicho la validez del actuar de estas instituciones. El presidente constantemente dice en sus conferencias de prensa que todo lo que se ha hecho en el pasado es malo porque representa una ideología neoliberal y que él representa una visión distinta porque él es honesto y su gobierno es honesto. ¿Qué piensan ustedes? Difiero absolutamente de esa postura. La visión que trata de señalar que en México en los últimos 36 años todo ha sido negativo es una visión evidentemente sesgada. Yo sostengo que aunque se han generado problemas muy graves en materia de desigualdad, graves problemas en materia de seguridad y desde luego gravísimos temas en materia de corrupción, el país en las últimas 4 décadas ha tenido notorios avances. Los ha tenido en salud, en la esperanza de vida, en educación, en estabilidad macroeconómica, en desarrollo. México es un mejor país de lo que era hace 40 años. Así es que una visión que plantee que todo realizado antes del 1 de diciembre de 2018 es negativo, evidentemente es una visión sesgada y que no tiene que ver nada con la realidad. Rápidamente algunos temas. Aeropuerto, nuevo aeropuerto internacional de México, tu posición. La peor decisión en contra del país que ha tomado el presidente, sin duda alguna, el acto lesivo más grave que registra la historia del país por presidente alguno. Tú eres de la frontera, Gustavo. Las medidas de apoyo a la frontera, ¿cómo las has visto? Una falsedad. Realmente el presidente ofreció un régimen generalizado de reducción del IVA del ICR, lo que se dio a conocer y que se implementó a partir del 1 de enero apenas algo beneficiar a unos cuantos contribuyentes. O sea, ¿no estamos viendo esta disminución de De manera impuestos? incipiente. Ujú. El programa se Son estructuró. créditos fiscales, ¿verdad? Es una cosa muy complicada. Generó gran complejidad y hoy por hoy muchas empresas no pueden todavía facturar con un IVA de 8%. Ha generado distorsión en la competencia. Tenemos giros comerciales iguales que por alguna situación del pasado fiscal las empresas no pueden facturar a los usuarios al 8%, sino que tienen que hacerlo al 16%. También para acceder a una disminución en la tasa del impuesto a la renta, muchas empresas no lo están
pudiendo conseguir. Y sobre todo, lo que es una gran mentira es la zona libre que se planteó. En realidad, no hay una sola fracción arancelaria que se haya modificado en la zona fronteriza. El presidente ha dicho una y otra vez que instituyó la zona libre más grande del mundo. Esto no es real. No hay en toda la frontera una sola fracción que sea diferente cobrándose los impuestos de importación en Tijuana o en el aeropuerto de la Ciudad de México. Tu opinión sobre cancelación de nuevas licitaciones en producción petrolera o en plantas de generación de electricidad. Un gran error. Porque está retrasando al país en unos insumos fundamentales que es la energía, pero además uno de los elementos que más ha deteriorado la confianza. Un inversionista internacional puede vivir con la inseguridad, puede vivir con problemas macroeconómicos, pero lo que deteriora gravísimamente el ambiente de inversión es la falta de certidumbre. Si en algo este país tardó décadas en construir fue una política energética, cuando esta empezaba a tomar velocidad, vemos las medidas del presidente suspendiendo las rondas. Esto es gravísimo para el país. Vamos a ver, infortunadamente, las consecuencias en los próximos años. Refinería de Dos Bocas. Una terquedad. Es evidente que para el país, para Pemex, y yo creo que en el largo plazo para López Obrador, es un gran error. El país no debería de invertir hoy por hoy en una refinería, mucho menos debería hacerlo en el lugar donde el presidente ha propuesto. Tren Maya. Se ha planteado como una panacea para el desarrollo. Probablemente en alguno de los segmentos que se ha señalado pudiera ser un factor de apoyo para el desarrollo, pero la cantidad del cúmulo de recursos que se están comprometiendo en este proyecto tendrían mucha más rentabilidad social en obras más pequeñas, no de relumbrón, pero que podrían ayudar mucho más el desarrollo, incluso en la propia zona del sureste. ¿Cómo ves la política de recorte de gastos del presidente López Obrador? Irracional. Nosotros estamos de acuerdo en que se tiene que mantener la estabilidad del presupuesto. Reconocemos que en ese sentido ha habido disciplina, lo que se ha visto hasta la fecha por parte de la Secretaría de Hacienda, pero incluso para recortar se requiere hacerlo de una manera racional. Lo que hemos visto hasta el momento es que ha habido recortes que toman por parejo actividades sustanciales para las funciones primordiales del Estado. Y ahí está la crisis en el sector educativo, ahí está la crisis en el sector de la salud. Reconocemos, encomiamos y esperamos que se mantenga la disciplina presupuestal, pero no es razonable que por un lado se hagan recortes draconianos en estas tareas tan importantes y por otro lado se destinen recursos irracionalmente elevados sin ninguna planeación a proyectos como el de Dos Bocas o como el Tren Maya. Pues esto me lleva a reforma educativa. ¿Qué opinas de la nueva reforma educativa? Nosotros lo que más nos interesa, más allá de casarnos con el nombre de una reforma realizada hace algunos años, es que se preserven los criterios que lleven al país a tener una educación de mayor calidad. Lo que queremos que no se pierda bajo ninguna circunstancia es la evaluación de la calidad del proceso, es decir, la evaluación de los alumnos, la evaluación de los maestros. Nos gustaría que estuviera vinculado esas capacidades a la permanencia o no en el aula, y desde luego nos interesa mucho que el ingreso, los mecanismos para acceder a la dirección de una escuela, a ser inspector, esté siempre vinculado a las capacidades de quienes aspiran a esas posiciones. El presidente tiene una gran popularidad. ¿A qué se la atribuyes? A la esperanza de los mexicanos de tener un mejor país. Yo creo que el presidente tiene el grave reto de honrar esa confianza. A nosotros nos interesa que le vaya bien al presidente. No queremos un país que se vea desencantado con las ofertas políticas que hizo el presidente, pero para ello tiene que ser mucho más incluyente. No tiene que gobernar solamente para los 30 millones de mexicanos que votaron por él. Tiene que gobernar hoy como jefe del Estado mexicano para todos los ciudadanos, incluso para aquellos que desconfían de su propuesta política. Ahora, hay una austeridad en la forma en que se maneja el presidente, viaja en vuelos comerciales, se ha reducido el sueldo a la mitad. ¿Qué opinas de eso? Bueno, es de reconocerse que el presidente, a través de estas decisiones, quiera lanzar un mensaje claro de que este periodo de grandes privilegios, de derroches, ha quedado atrás. Algunas posiciones parecen excesivas. Nosotros entenderíamos perfectamente que el jefe del Estado mexicano ocasionalmente tenga que trasladarse, por ejemplo, en un avión propiedad del Estado mexicano para llegar a un lugar a atender una gira presidencial. Como lo hacen la enorme mayoría de los jefes de Estado del mundo, Así de jefes de gobierno. Vamos, entendemos el simbolismo que implica la medida. En el caso de los salarios nos parece que es irracional. Nos parece que el Estado mexicano
mexicano, no el gobierno actual, el Estado mexicano está perdiendo a servidores públicos que se han tardado décadas en irse formando para servir al país. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia, en algo que se ha dicho poco, ha puesto recientemente en revisión la legislación en la materia. Ojalá que haya un espacio. Obliga a definir criterios. Está diciendo cuál es el criterio que vas a usar para definir el sueldo del presidente. Efectivamente, ojalá que ahora que se legisle al respecto, se establezcan parámetros que sean como en otras partes del mundo, incluso donde hay jefes de Estado que tienen remuneraciones bastante bajas, razonables, pero que no sea una decisión personal, que no sea una fijación que provenga de un solo individuo. Si el sueldo del presidente es el parámetro para tasar el resto de las remuneraciones, necesitamos que haya criterios objetivos, que no dependa solamente de una convicción personal. Coparmex es una institución empresarial muy singular. Cuando la colegiación era obligatoria en las demás instituciones empresariales, Coparmex siempre fue una organización voluntaria. Al mismo tiempo fue siempre la más crítica de los gobiernos, particularmente ya en los años 70 y 80 con Luis Echeverría y José López Portillo. ¿No tienes miedo, Gustavo, de generar una situación de conflicto entre Coparmex y el presidente de la República? Un presidente que dice admirar este viejo priismo de los años del desarrollo estabilizador y de los años de Luis Echeverría. ¿No te preocupa generar un conflicto que pues afecte a la institución? Lo que me preocupa y lo que me ocupa es honrar el mandato fundacional que hemos tenido además por 90 años, que es promover un Estado donde impere la democracia, donde haya respeto a la ley, es decir, Estado de Derecho, y donde haya capacidad para que todos los mexicanos tengan condiciones de prosperidad a través de la economía de mercado. Si eso lo podemos construir con una buena relación, enhorabuena. Si eso implica tener enfrentamientos, pues habrá que asumirlos, pero nos queda muy claro que esta institución nació y esa es su misión, el promover esos tres valores fundamentales. También tienes otros intereses empresariales. ¿Regresarías a la empresa o seguirías en la vida pública? Nunca he dejado de atender, lo hago cada fin de semana. Cada fin de semana atiendo mis negocios. El trabajo como presidente de Coparmex es un trabajo como voluntario. ¿No recibes sueldo? No, absolutamente no. Todos los voluntarios de la Coparmex, los presidentes de cada uno de los 65 centros empresariales y el presidente nacional somos voluntarios. Dedicamos una buena parte de nuestro tiempo para servir de manera transitoria a esa institución y a través de ella a México. Como te decía hace un momento, de aquí al 31 de diciembre, 100% concentrado en servir al país a través de la Coparmex, y después de que terminemos este encargo ya veremos qué otros espacios tenemos para poder seguirlo haciendo. Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, gracias por esta conversación y por haberme invitado a hacerla aquí en las instalaciones de la Coparmex. Un gusto recibirte, Sergio. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.